Diego, bienvenido Felipe. Gracias. Amigo de la casa, que has venido tantas veces. Se nos viene Rosh Hashanah. Gracias por venir. Y bueno, la pregunta que siempre subyace a todo esto, y te la digo un poco como disparador para que después vos continúes con tu disertación, es ¿qué se conmemora en Rosh Hashanah? ¿Si la creación del mundo o la creación del hombre? En términos generales, Rosh Hashanah representa la creación del mundo en términos globales. Pero de acuerdo a algunos autores, más específicamente, el día de Rosh Hashanah se crea el hombre, lo que significaría que el mundo fue creado de acuerdo a este tipo de lectura interpretativa, y después vamos a referirnos a lo que Diego dijo antes. La lectura interpretativa, digamos que el mundo, o sea, el mundo me refiero el comienzo de la creación del mundo, se hubiese hecho el 25 del mes anterior, o sea, el 25 de Kislev, para llegar al sexto día, el primero de Tishrei, digamos, o sea, el primer año, donde comienza uno de los 2 días de Rosh Hashanah. O sea que básicamente, Rosh Hashanah exactamente estaríamos celebrando la creación particularmente del hombre, en el contexto de la creación del universo o la creación del mundo en términos globales. Por supuesto, en la tradición judía, todo el universo fue creado para el hombre, básicamente. El hombre es el rey de la creación, y en Rosh Hashanah se está celebrando el hecho de que nosotros podamos haber sido creados para poder recrear después nosotros nuestras propias vidas. Perfecto. ¿Y cómo interpreta, o sea, qué interpretación haces vos? Porque sabemos que dentro del judaísmo, de la tradición judía, hay diferentes líneas que interpretan de modos muy distintos los textos sagrados. En tu caso, vos sos rabino del movimiento Masortí. ¿Hay una interpretación, digamos, canónica de lo que es la creación, el Rosh Hashanah? Bueno, ahí hay una contradicción. Si es canónica, entonces es la única verdad. Tenemos hablando de un planteo fundamentalista a partir de un fundamento general. Si eso sí es canónica. Entonces, claro, no es canónica. Hay una canónica, pero hay otras interpretaciones de movimientos que surgieron a partir del siglo XIX, paradójicamente, concomitantemente con lo que va a ser la revolución científica, algunos años antes de Darwin, y por supuesto cuando surge el iluminismo, digamos en el siglo XIX, las revoluciones políticas, ¿no es cierto?, el pensamiento de Ernest Renan, de Wolfgang Herder, ¿no es cierto?, y se juntan los pensamientos creativos del siglo XIX. Dentro de ese contexto surgen pensamientos religiosos que son diferentes al pensamiento tradicional. Los judíos salen de los guetos, son invitados a integrarse al resto de la sociedad europea, y por supuesto esos desafíos generan que haya otros pensamientos religiosos. Diego mencionó correctamente la cuestión de la lectura literal del texto bíblico. Hay muchas formas de aproximarse al texto bíblico, y hay muchas formas de aproximarse a la interpretación de lo que algunos llaman religioso del texto. A mí la palabra religión no me gusta demasiado porque es una palabra que poco define a la concepción judía. El judaísmo es una forma de vida, no es una religar solamente con la cuestión divina, sino que tiene que ver con las personas. Hay lecturas que son absolutamente literales. Entonces, si se sostiene una verdad a priorítica en la cual la verdad de la literalidad dice que el mundo fue creado en 7 días, incluyendo el Shabbat en el 7º día, por supuesto, claro que había contradicciones constantes, y es cierto, digamos, del otro lado, la discusión con una postura científica no tendría que ver. Pero hay posturas que se pueden llamar como religiosas, pero no toman el texto bíblico de manera literal, sino que lo toman de manera simbólica, inclusive aceptan la dimensión mítica dentro del propio texto, y por supuesto la presencia de Dios dentro de la relación creativa del texto no pasa en que él escribió palabra por palabra o letra por letra, sino una cuestión inspiracional, y son los propios hombres los que redactan el texto. Esta es la postura a la que yo adhiero. Es una postura que inclusive dentro de mi propio movimiento, dentro del movimiento hay más de una subpostura respecto de esto, que una postura donde dicen, una la clásica, donde el texto lo escribió Dios por mano de, Moshe, por mano de Moshe en la inspiración de Dios, otras que son simplemente ideas inspiradoras y el hombre escribe, o inclusive los reconstruccionistas, liderados por un hombre que escribe en el año 1928 un libro que se llama Judaism as a Civilization, Judaísmo como una civilización, y plantea, digamos, donde no hay revelación del todo. Entonces, básicamente lo que hay es una creación constante donde el hombre va generando su propia historia y su propia experiencia religiosa. Desde este concepto no hay ningún inconveniente en entender cuál es la verdad religiosa, si es que hay una verdad de la cual no existe una verdad religiosa, y la verdad científica, que la verdad es tampoco existe una verdad científica, una verdad científica. O sea, por definición, las verdades científicas son efímeras, porque van cayendo una después de otra a medida que otras verdades van reemplazándolas. En el concepto religioso, si uno tiene una verdad a priorítica, la verdad será constante, pero es una verdad que después irá debilitándose porque no podrá cotejarse con las otras disciplinas. En la medida que las verdades se vayan modificando, entonces el hombre va a estar en constante búsqueda para poder encontrar su propia verdad.
¿Qué tomo yo de común con la experiencia científica y la experiencia religiosa bajo esta perspectiva? Si uno observa, por ejemplo, las historias míticas que aparecen en el Génesis, tomemos, por ejemplo, la creación del mundo o inclusive la historia del paraíso, lo que tienen de común es que, como diría Bacon, la primera experiencia científica es la observación. Sí, la observación. El mito que representa a Adán y Eva, o el hecho de que haya una maldición de que la mujer va a tener luz solamente con sufrimiento y que va a estar sometida al hombre, esas afirmaciones desprenden preguntas iniciales. Por ejemplo, preguntas iniciales. Papi, ¿por qué cuando mamá tuvo a mi hermanito tuvo que sacar sangre y sufrir mucho? Ah, mi hijo, te voy a explicar. O sea, el nene tenía una pregunta, hay una pregunta existencial. No estaba ni la encarta para revisar, ni profesores de biología, ni profesores de ciencia para preguntar. Entonces, se generaba una respuesta. Querido hijo, mamá tuvo sangre porque una vez la primera mujer que tuvo que tener un hijo, bueno, tuvo tal característica, pasó lo que pasó con la víbora y entonces desde ahí comienza y tiene sangre y sufre. Ah, bueno. Papi, ¿por qué vos dirigís todo y mamá no? Mamá está sometido. Ah, hijo, yo te voy a explicar. En la época de Eva, cuando vino la víbora, la que, como dice en inglés, was calling the shots, digamos, la que realmente fue estableciendo todos los vínculos con Eva, fue la Eva, fue la mujer. Si ustedes ven el capítulo 2, capítulo 3 del libro de Éxodo, van a ver que Eva es la que maneja todo. La víbora habla con ella le contesta, ella le dice cuál es la orden de Dios, y Adán está jugando el solitario, en un costadito, en una computadora bíblica. Es distinta, ¿no es cierto? Se llama computadora bíblica del Génesis. Ustedes lo ven en el texto, no aparece, pero debe haber estado. Entonces, en definitiva, ella resolvió todo. Como en definitiva resolvió mal, yo no estoy dando mi postura, acá simplemente relato lo que dice el texto, resolvió mal, cuando Dios viene y le dice a Adán, ¿qué hiciste? ¿Comiste del árbol prohibido? ¿Qué hace Adán? Y inmediatamente, en un despliegue de valentía que lo ennoblece, lo engrandece, dice, la mujer que me encajaste, ella me engañó y me hizo comer eso. La víbora, cuando Dios la mira, ¿y qué hiciste? La víbora mira para su izquierda y ve a la víbora. Le dice, la víbora que pusiste en el paraíso, ella fue la que me engrupió. Y cuando Dios la mira a la víbora, mira a su izquierda, no hay nadie. Tuvo que cortar sus patas y empezar a arrastrarse. O sea, en definitiva, lo que quiero decir es que las historias que aparecen ahí son historias que lo que buscan es dar respuestas. Lo mismo, la pregunta del Génesis, la creación del mundo. ¿Cómo fue el mundo? ¿Cómo se creó la tierra? ¿Cómo se crearon los animales? ¿Cómo se crearon los vegetales? Todas estas son respuestas que se afirman en el Génesis que presuponen preguntas originales existenciales igual que en nuestra época. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos crearon? ¿Cómo se formó el sol? ¿Cómo se formó la luna? ¿Cómo fue el cielo? Ellos dicen que en el cielo había agua y en la tierra también porque veían que llovía. Entonces dicen, ahí ese es el cielo. ¿Y cómo se llama el cielo? ¿Cómo se llama el cielo en hebreo? Shamaim. ¿Y qué quiere decir Shamaim? ¿Sabe lo que quiere decir Shamaim? Shamaim. Ahí hay agua. Entonces, en definitiva, lo que representa toda esta realidad es básicamente el maravilloso espíritu del hombre de tratar de encontrar respuestas, y esto hace miles y miles de años tratando de encontrarlas a partir de la generación de lo que hoy definimos como narrativas míticas o narrativas etiológicas, solamente aquellas narrativas que buscan responder preguntas existenciales del hombre. Y la experiencia de la Biblia es una expresión de esta maravillosa característica del hombre. Te hago también una única pregunta y hacemos ronda después. La ciencia, como vos bien dijiste, se transforma todo el tiempo. Y en esa relación que tiene la ciencia con la religión, que de algún modo están como par a par, no te digo compitiendo, pero dialogando, las transformaciones de la ciencia han generado también transformaciones en la religión, ¿no? Digo, entonces, lo que es raro, y un poco te pregunto, o a ver qué pensás, es por qué hay líneas religiosas, no en la que vos estás, pero que se aferran por ahí a una literalidad tan fuerte y no ven las transformaciones y no dialogan con los cambios históricos, ¿no? Bueno, a mí me parece que esto no es característico solamente de la experiencia religiosa. A ver, veamos un poquito. Una postura que es inamovible, al cual yo personalmente no tengo intención de juzgar, es una de las alternativas de la evidencia religiosa, está basada en un fundamento. Pero ¿saben qué? No solamente la religión está basada en un fundamento. Hay un montón de cosas que tienen un fundamento básico. ¿Hasta dónde la persona está dispuesta a desafiar el propio fundamento? Como para poder despojarse del fundamento y buscar otros fundamentos o posturas alternativas de su propio fundamento, va a tener que ver con toda la experiencia humana en términos generales, no solamente con una cuestión ideológica. A ver,
existen fundamentalistas lacanianos que van a tomar el fenómeno psicoanalítico y lo van a analizar solamente de acuerdo a los seminarios de Lacan. Me imagino que en la biología debe haber pensadores que a lo mejor sostienen una verdad determinada, siguen a un autor determinado fundamentalmente y les cuesta mucho poder modificarlo. A ver, hasta avanzado el Renacimiento, el pensamiento aristotélico era el pensamiento que regía desde su existencia hasta 1800 o 1700 años después de su propia muerte. O sea, en definitiva, digamos, el fenómeno de que determinados fundamentos guíen y organicen la vida de un individuo lo encontramos prácticamente en todas las disciplinas. Mucho más lo vamos a encontrar en aquella disciplina o en aquella expresión del espíritu que es la religiosidad, donde la figura divina tiene un rol preponderante. Hay que tener en cuenta que si Dios es Dios en tanto Dios, y Dios va a ser Dios todo el tiempo, en el cual yo no puedo igualarme a Él o no pueda conocerlo íntimamente, como dice uno de los profetas, Lu yedativ aitiv, si yo conociera a Dios profundamente, yo sería Dios, o como diría Nietzsche, Dios hubiera muerto. En definitiva, yo estoy ocupando su lugar. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el fenómeno del fundamentalismo a partir del mundo de las creencias no es privativo de la experiencia religiosa ni de un montón de otras disciplinas. Está en cada uno poder ver cómo uno se maneja con ese tipo de cosas. Algunos lo resuelven de una manera y otros lo resuelven de otra manera. No te olvides, Darío, que la experiencia religiosa lo que busca además es que una persona se sienta cómodo con el mundo de las creencias en la cual está insertado. Y si ese es el mundo de las creencias en que una persona fundamentalista se siente cómoda, bueno, verá de qué manera administra sus conflictos con otras disciplinas. Excelente.